El chavo inventaba juegos junto a Kiko y la Chilindrina. Las risas de los niños resonaban por todo el patio, dándole vida al lugar como cualquier otro día. Sin embargo, aquella tarde algo diferente ocurrió. Mientras jugaban a lanzar una pelota hecha de trapos, la puerta del departamento de Don Ramón se abrió de golpe. El hombre salió apresuradamente, pero no lucía como siempre. En lugar de su típica expresión cansada, tenía una gran sonrisa en el rostro y sus ojos brillaban de emoción. Los niños, intrigados, dejaron la pelota a un lado y se acercaron. «Don Ramón», preguntó el chavo, rascándose la cabeza. «¿Por qué está tan contento?». Don Ramón se acomodó el sombrero y, con una voz alegre que pocas veces usaba, respondió: «Porque hoy va a regresar alguien muy especial a la vecindad. Y seguro ustedes la recuerdan». Kiko, curioso como siempre, infló los cachetes y preguntó: «¿Alguien especial? ¿Quién, Don Ramón?». Pero Don Ramón solo les guiñó un ojo, sonriendo de oreja a oreja. «Ya lo verán», dijo misteriosamente, mientras salía apresurado de la vecindad. Los niños se quedaron mirándolo hasta que desapareció por el portón. Luego, se miraron entre ellos, confundidos. «¿Tú sabes quién podría ser?», preguntó el chavo, mirando a Kiko. «No, y no me simpatiza que no nos diga», gruñó Kiko, cruzándose de brazos. Ambos voltearon a ver a la Chilindrina, que se rascaba la cabeza pensativa. «¿Quién será?», murmuró la niña, ajustándose sus lentes. «Podría ser. No sé. Eso no ayuda», se quejó Kiko, pisando fuerte el suelo. El chavo suspiró. Tenían una gran duda, pero tampoco querían aburrirse esperando, así que después de discutir un momento, decidieron seguir jugando con su pelota de trapo hasta que Don Ramón regresara. Junto con esa misteriosa persona especial. Lo que ninguno sabía era que aquel regreso cambiaría la vecindad para siempre. Después de eso, el tiempo pasó lentamente en la vecindad. El chavo, Kiko y la Chilindrina seguían jugando a lanzar su pelota de trapo, corriendo de un lado a otro y llenando el patio de risas. Sin embargo, justo cuando el sol empezaba a bajar, la puerta principal del patio se abrió de nuevo. Don Ramón regresó, pero esta vez no venía solo. A su lado, caminaba una niña de cabello oscuro y grandes ojos brillantes, que sostenía una pequeña maleta en la mano. El chavo y Kiko, al verla, se quedaron boquiabiertos por un momento. Algo en su rostro les parecía muy familiar. De repente, como si una ola de recuerdos los golpeara, empezaron a rememorar viejos momentos. Tardes de juegos, bromas y pequeñas travesuras compartidas con aquella niña. «Malicha», exclamaron al mismo tiempo, corriendo hacia ella. La niña sonrió ampliamente al verlos acercarse. «Chavo, Kiko. Cuánto los extrañé», dijo, extendiendo los brazos. El chavo, con una enorme sonrisa, le dio un fuerte abrazo, mientras Kiko apenas podía dejar de reír de la emoción. «También nosotros te extrañamos mucho, Malicha», dijo el chavo, contentísimo. La Chilindrina, por su parte, los miraba algo confundida desde las escaleras. No conocía a esa niña, pero algo en ella despertaba su curiosidad. Malicha, notándolo, se acercó. «Hola. Yo soy Malicha», se presentó con una gran sonrisa. «Soy la ahijada de Don Ramón. Y también tu prima». La Chilindrina entrecerró los ojos, pensativa. De pronto, un recuerdo muy vago cruzó su mente. Una niña pequeña en su bautizo, que la abrazaba mientras todos reían. «Ya me acordé», exclamó la Chilindrina, dando un pequeño salto. «Tú eres mi prima. La que conocí cuando te bautizaron». «Sí, esa misma», rió Malicha, dándole un suave empujón amistoso. «Y yo soy la hija de mi papá, Don Ramón», agregó la Chilindrina, levantando la barbilla con orgullo. Don Ramón se acercó entonces, cargando unas cajas en sus brazos. «Niños, ¿por qué no juegan todos juntos mientras yo arreglo el departamento?», sugirió con una sonrisa. «Malicha se quedará unos días conmigo hasta que su mamá llegue para mudarse al 44. Igual que antes, cuando vivíamos todos aquí». Los niños, emocionados, gritaron un sonoro sí. Y enseguida empezaron a corretear por el patio. La Chilindrina y Malicha, aunque apenas se conocían, se llevaron bien de inmediato. Ambas compartían la misma chispa traviesa en los ojos. Sin embargo, era fácil notar una pequeña diferencia.
Malicha, aunque divertida, tenía un toque más pícaro. Incluso un poco más malvado y manipulador que la Chilindrina. Pero en ese momento, entre risas y juegos, a nadie parecía importarle. La vecindad, por primera vez en mucho tiempo, volvía a sentirse llena de vida. Después de eso, los días pasaban tranquilos en la vecindad. Cada mañana, el sol iluminaba el patio mientras los niños jugaban, reían y se metían en pequeñas travesuras. Malicha ya no era una visitante temporal. Ahora vivía oficialmente junto a su madre en el departamento 44, justo al fondo del segundo patio. Y aunque al principio su presencia había causado sorpresa, pronto todos en la vecindad se acostumbraron a tenerla cerca. Sin embargo, algunas cosas que ya eran habituales comenzaron a volverse aún más comunes. Por ejemplo, don Ramón recibía más cachetadas que nunca por parte de doña Florinda. Muchas veces, esas situaciones eran causadas por alguna travesura de Malicha. Escondía cosas en el departamento de doña Florinda, ponía insectos en su canasta de mercado, o dejaba charcos de agua frente a su puerta, para luego culpar, con una sonrisa inocente, a don Ramón. Lombriz de agua puerca, gritaba doña Florinda, después de una sonora cachetada, mientras don Ramón, sobándose la mejilla, miraba desconcertado. Malicha también solía burlarse de doña Clotilde, llamándola la bruja del 71 cada vez que la veía pasar con su canasta. Ahí va la bruja. Cuidado que nos convierte en sapos. Gritaba Malicha, mientras los demás niños reían, aunque luego corrían a esconderse para no ser regañados. Incluso el señor Barriga no se salvaba. Cada vez que llegaba a cobrar la renta, apenas ponía un pie en la vecindad, Malicha se adelantaba para recibirlo con su clásico saludo. «Hola, viejo panzón». El pobre señor Barriga soltaba un suspiro resignado mientras ajustaba sus lentes. Y ni hablar del profesor Girafales. Cada vez que venía a visitar a doña Florinda, Malicha le lanzaba un apodo. «Ahí viene el maestro Longaniza», gritaba. O a veces: «Miren, el ferrocarril parado». El profesor, con su enorme paciencia, apenas fruncía el ceño y decía: «Ta, ta, 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 ta. Silencio, por favor». Y a pesar de todo, Malicha también retomó sus estudios. Volvió a asistir a la escuelita junto con el Chavo, Kiko, Ñoño, Godínez y la Popis. En clase, la traviesa niña no tardó en unirse a los desórdenes habituales, haciendo equipo con Godínez para bromear mientras el profesor Girafales intentaba, como siempre, imponer orden. «Silencio. Silencio», repetía el profesor, mientras el salón entero parecía un verdadero circo. Y con el paso de los días, todos en la vecindad terminaron acostumbrándose a la presencia de Malicha. Sus bromas, su energía inagotable y su risa contagiosa llenaron los rincones que alguna vez parecieron vacíos. La vecindad, aunque más alborotada que nunca, parecía más viva, como si con Malicha hubieran recuperado algo que hacía falta desde hacía mucho tiempo. Después de eso, los días continuaron en la vecindad, pero algo comenzó a cambiar. Malicha, quien antes era la chispa del patio, ahora parecía más callada. En la escuela, ya no causaba alborotos junto a sus amigos. Se sentaba en su pupitre, mirando hacia la ventana, perdida en sus pensamientos. En la vecindad, el cambio también era notorio. Malicha ya no corría ni reía como antes, y prefería sentarse sola en las escaleras, abrazando sus piernas y apoyando la cabeza sobre sus rodillas. El Chavo, Kiko y la Chilindrina, preocupados, decidieron acercarse a ella un mediodía cualquiera. «¿Qué te pasa, Malicha?», preguntó el Chavo, con su inocente curiosidad. «¿Te hizo una broma pesada el Chavo?», añadió Kiko, frunciendo el ceño hacia su amigo. «Yo no fui», protestó el Chavo. Malicha levantó la mirada, con una sonrisa débil. «No pasa nada. Solo me siento un poquito mal, eso es todo», dijo en voz baja. La Chilindrina, aunque no quedó convencida, decidió no presionarla. Así que los niños respetaron su espacio. Por ahora. Sin embargo, unos días después, en la escuela, ocurrió algo que nadie podría explicar. Era la hora del recreo. Como siempre, los niños corrieron hacia los juegos, las canchas y los bancos del patio. Todos menos Malicha. Ella, en silencio, se alejó del bullicio y caminó hacia un rincón apartado, cerca de los árboles que rodeaban el patio trasero de la escuela, un sitio donde rara vez los niños jugaban.
casi nadie se percató de su ausencia. Excepto Godínez. Él, que también había notado que Malicha estaba extraña, decidió seguirla, preocupado por su amiga. Con pasos lentos y discretos, Godínez cruzó el patio, asegurándose de que nadie lo viera, y desapareció detrás de los árboles, siguiendo el camino que Malicha había tomado. Después de eso, pasaron los minutos. La campana del recreo sonó, anunciando el final del descanso. Uno a uno, los niños regresaron al aula, riendo, conversando y empujándose como siempre. Todos menos uno. Godínez no estaba. El profesor Girafales, al tomar asistencia, notó su ausencia. ¿Alguien ha visto a Godínez?, preguntó, ajustándose la corbata con una expresión seria. Los niños comenzaron a hablar al mismo tiempo, lanzando conjeturas. Yo lo vi cerca de la entrada. No, yo lo vi en las canchas. Dijo que iba al baño. Confusos, nadie podía asegurar en qué momento exacto lo vieron por última vez. Pero cuando llegó el turno de Malicha de responder, ella simplemente bajó la mirada y dijo, en voz baja. Yo no lo vi. El profesor Girafales, aunque algo inquieto, decidió mantener la calma. Muy bien, niños. Vamos a hacer una actividad de escritura mientras yo voy a buscar a Godínez. Así, dejó a los niños trabajando en silencio. Mientras él salía apresurado a recorrer la escuela, con una extraña sensación de inquietud en el pecho. Afuera, el viento soplaba más fuerte de lo normal, agitando las ramas de los árboles donde nadie podía ver qué había ocurrido realmente. Después de eso, pasaron algunos minutos, y el profesor Girafales regresó al aula. Su expresión era distinta. Ya no era el maestro enérgico y paciente que los niños conocían. Se veía triste. Derrotado. Se paró frente a la clase, tomó aire y dijo con voz apagada. Niños. Godínez no está en ningún lado. Un silencio pesado cayó sobre el aula. Todos los niños bajaron la cabeza, sintiendo una tristeza que nunca habían experimentado antes. Incluso el chavo, que siempre se esforzaba por ver el lado positivo de todo, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Pero quien más afectada parecía era Malicha. Sentada al fondo del aula, con las manos temblorosas, ella no podía dejar de mirar hacia la ventana, como esperando ver aparecer a su amigo. El resto del día pasó entre susurros y miradas tristes. El profesor Girafales informó a los padres de Godínez y también a la dirección de la escuela. No tardaron en llegar autoridades, policías, e incluso algunos reporteros curiosos. Se organizaron búsquedas por toda la ciudad, en los parques, plazas, calles y callejones. Pero no encontraron nada. Ninguna pista, ningún rastro, nada. Godínez había desaparecido como si nunca hubiera existido. De vuelta en la vecindad, la tristeza no abandonaba a los niños. El chavo, Kiko y la Chilindrina se sentaron en el patio, en el mismo rincón donde solían planear sus juegos, pero esta vez sus rostros estaban serios, preocupados. ¿Qué le habrá pasado a Godínez?, preguntó Kiko, con la voz entrecortada. A lo mejor se perdió, dijo la Chilindrina, aunque ella misma no parecía creerlo. O a lo mejor se fue a otro lugar, murmuró el chavo, abrazándose las piernas. Y mientras hablaban, vieron a Malicha. Estaba sola, en una esquina del patio, sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, con la cabeza baja. Su tristeza era tan profunda que parecía haberse olvidado de todo lo que la rodeaba. Los tres amigos, conmovidos, decidieron acercarse. Malicha, empezó el chavo, con cautela. ¿Estás bien? Sabemos que estás triste, añadió Kiko. Pero, ¿te pasa algo más? ¿Nos quieres contar?, preguntó la Chilindrina, sentándose a su lado. Malicha levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Parecía que por un momento dudó. Parecía que quería decir algo. Algo importante. Algo que tal vez podría cambiarlo todo. Pero entonces, algo la detuvo. Quizás fue miedo. Quizás fue culpa. O quizás algo más. Con un sollozo ahogado, Malicha se puso de pie y, sin decir palabra, corrió hacia su casa. Subió las escaleras con torpeza y desapareció detrás de la puerta del departamento 44. El chavo, Kiko y la Chilindrina se quedaron ahí, en silencio, sintiéndose culpables. Tal vez no debieron haberla presionado.
Y desde ese día, la tristeza fue una constante en la vecindad. Los niños, resignados, trataban de seguir adelante, aunque una sombra se cernía sobre todos ellos. Y en su corazón. Todos sabían que algo en la vecindad había cambiado para siempre. Después de eso, pasaron los días. Y aunque la tristeza seguía instalada en la vecindad, todo parecía intentar seguir su curso. Sin embargo, un nuevo golpe sacudió a todos. En la escuela, durante un recreo como cualquier otro, dos niños desaparecieron. Esta vez fueron Ñoño y la Popis. La alarma se encendió inmediatamente. El profesor Girafales suspendió las clases, los padres acudieron a la escuela, y la policía empezó otra búsqueda frenética. El señor Barriga, con todo su dinero e influencias, movió cielo y tierra para encontrar a su hijo Ñoño. Pero fue inútil. No hubo rastros. Ni siquiera una pista. Era como si Ñoño y la Popis se hubieran desvanecido en el aire, igual que Godínez. El miedo empezó a apoderarse de todos. Los niños estaban asustados, los padres, desesperados. Y Malicha. Malicha parecía llevar el peso más grande de todos. Cada vez se le veía más apagada, más decaída. Ya no sonreía, ya no jugaba, apenas hablaba. Y cuando el Chavo, Kiko y la Chilindrina trataban de acercarse para preguntarle si sabía algo, Malicha parecía querer decir la verdad. Sus labios temblaban, su mirada se perdía. Pero al final, se rompía en llanto, y salía corriendo hasta su casa, como si un enorme peso la aplastara. Los niños, confundidos y cada vez más preocupados, decidieron hacer algo. Se dijeron que no podían quedarse de brazos cruzados. Así que una tarde, mientras don Ramón leía el periódico en el patio, el Chavo, Kiko y la Chilindrina se acercaron y le contaron todo. Lo raro que se comportaba Malicha, lo que había dicho, sus llantos, su miedo. Don Ramón dejó lentamente el periódico a un lado. Su rostro serio mostraba preocupación genuina. Sin perder tiempo, se levantó y caminó hacia el segundo patio, donde Malicha solía pasar el tiempo últimamente. La encontró sentada sola, en una esquina, con la mirada perdida en el suelo. Se veía tan pequeña, tan frágil. Cuando Malicha vio acercarse a don Ramón, pareció respirar un poco más tranquila. A pesar de todo, él seguía siendo su padrino, su refugio. Don Ramón se agachó frente a ella, con esa ternura descuidada que siempre tuvo. ¿Qué tienes, Malicha?, le preguntó en voz baja, con una sonrisa que intentaba darle confianza. ¿Por qué estás tan triste? Malicha bajó aún más la cabeza. Yo hice algo terrible, susurró entre sollozos. Don Ramón frunció el ceño, pero mantuvo su tono calmado. ¿Qué fue, Malicha? Puedes confiar en mí. No voy a enojarme. Malicha negó con la cabeza desesperadamente. No puedo decirlo, exclamó. Es demasiado tarde. Si lo digo, todos me van a odiar. Doña Florinda, el señor Barriga y él. Ella se detuvo. Don Ramón notó cómo su rostro se llenó de un terror profundo, como si el solo pensar en esa última persona la paralizara. ¿Y quién más, Malicha?, preguntó, esta vez más serio. Malicha no respondió. En cambio, rompió en un llanto descontrolado, como si algo dentro de ella se estuviera quebrando. Don Ramón, al verla tan vulnerable, no dudó. La abrazó con fuerza, protegiéndola como siempre lo había hecho. Tranquila, ahijada, le susurró. Tranquila, no estás sola. Si quieres contarme, yo te voy a escuchar. Y no voy a dejar que nadie te haga daño. El corazón de Malicha latía con fuerza desbocada. En su mente, las imágenes, los recuerdos y el miedo se arremolinaban como una tormenta. Pero algo en el abrazo de don Ramón le devolvía un poco de fuerza. Tal vez. Solo tal vez. Ya era hora de contarle todo. Después de eso, pasaron unos segundos. Malicha, aún temblando de miedo, apretó los puños contra su falda. Sabía que debía decirlo, pero el terror la oprimía. Levantó la mirada llorosa hacia don Ramón, y con una voz apenas audible, le preguntó. Pase lo que pase. ¿No te vas a enojar conmigo, padrino? Don Ramón, mirándola con ternura, le acarició la cabeza. Claro que no, le dijo, con firmeza pero suavemente. Yo soy tu padrino. Y tú eres mi ahijada. Pase lo que pase, siempre te voy a cuidar. Malicha, al escuchar esas palabras, sintió que algo en su pecho se desbloqueaba.
Finalmente, tragando saliva y apretando los ojos, empezó a hablar. Todo. Dijo entre sollozos. Todo fue culpa del profesor Girafales. Don Ramón abrió los ojos como platos. ¿Qué? Exclamó, sorprendido. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Malicha? Ella asintió rápidamente, con desesperación. Sí, sí. Todo es culpa de él. Insistió. Él me amenazó. Las palabras salían a borbotones, empujadas por el miedo y la culpa. Me dijo que si no lo ayudaba, me iba a matar. Y también a mi mamá. Confesó, rompiéndose aún más en llanto. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su ahijada, vulnerable, frágil, y comprendió que no mentía. Sigue, Malicha. Le pidió, con un nudo en la garganta. Dime todo. Malicha respiró hondo, intentando calmarse, y continuó. Todo empezó un día antes de que Godínez desapareciera. Ella hizo una pausa, como si le costara recordar. Ese día, el profesor me dijo que fuera a un lugar apartado, cerca de los árboles de la escuela. Que fuera todos los días. Y que hiciera todo lo que él dijera. Don Ramón la escuchaba con el ceño fruncido, cada palabra siendo un golpe en el corazón. Al principio no entendía. Pero cuando Godínez desapareció, supe que era porque el profesor me usaba. Tapó su rostro con las manos, llorando desconsoladamente. Yo ayudé sin querer. Yo los llevé hasta él. Don Ramón la tomó entre sus brazos, sintiendo una mezcla de horror y furia contenida. No hacia Malicha, sino hacia aquel que la había manipulado de la peor manera. No sabías. Tú solo eras una niña asustada. Le susurró, tratando de calmarla. Malicha, entre sollozos, agregó. Después. Me di cuenta que hacía lo mismo con los otros niños. Con Ñoño. Con la Popis. Y yo no sabía qué hacer. Su voz se quebró aún más. Tenía miedo. Mucho miedo. Don Ramón cerró los ojos unos instantes, luchando contra el dolor y la impotencia. Todo era demasiado. El profesor Girafales. El mismo que siempre había sido visto como un hombre respetable. Un secuestrador. Un monstruo. Se quedó en silencio, abrazando a Malicha, dejando que llorara todo lo que necesitara. Sabía que después de esa confesión, nada volvería a ser igual. Después de eso, pasaron unos segundos. Don Ramón, con toda la seriedad del mundo, miró a Malicha a los ojos y le dijo. Escúchame bien, Malicha. Por ahora, no le digas nada a nadie. Yo me voy a encargar de todo, ¿me oíste? Malicha, aún temblando, simplemente asintió con la cabeza, confiando plenamente en su padrino. Don Ramón le acarició la cabeza con cariño, luego la acompañó hasta su casa, asegurándose de que quedara segura dentro. Después de eso, pasaron las horas. La noche había caído sobre la vecindad, y un silencio extraño cubría todo. Dentro de su humilde hogar, Don Ramón estaba despierto, con los nervios tensos y la mente girando a 1000 por hora. Ya no llevaba su ropa habitual. Se había cambiado. Vestía una chaqueta oscura, un pantalón firme, y calzaba unas botas viejas que apenas hacían ruido al caminar. Sobre la mesa, reposaban una vieja escopeta, y un cuchillo largo, de hoja gruesa. Los había estado preparando, limpiándolos, repasando en su mente lo que haría esa noche. Sabía que el profesor Girafales estaba en la casa de doña Florinda. Habían organizado una cena especial, como solían hacer de vez en cuando, y don Ramón, desde su ventana entreabierta, había visto las luces, escuchado las risas y los brindis. Solo estaba esperando. Esperando a que el profesor saliera. Esperando su oportunidad. Y no tuvo que esperar mucho. Cerca de la medianoche, don Ramón vio como la puerta de doña Florinda se abría. El profesor Girafales, impecablemente vestido, salió sonriendo. Se despidió de doña Florinda con una inclinación exagerada, y tras unos breves halagos y risas, emprendió su camino hacia la calle, silbando una melodía desconocida. En cuanto sus pasos resonaron en el patio y su figura se perdió más allá del portón principal de la vecindad. Don Ramón se puso de pie. Agarró su escopeta, enfundó el cuchillo en su cinturón, y salió de su casa con pasos ligeros, cerrando la puerta tras de sí sin hacer ruido. Era el momento. Sigiloso como un gato callejero, don Ramón cruzó la vecindad, manteniéndose entre las sombras, y luego salió también al callejón.
A lo lejos, vio la figura del profesor caminando tranquilamente, despreocupado, rumbo hacia una calle más oscura y apartada. Don Ramón ajustó el arma en su hombro. Y lo siguió. Cada paso que daba, lo sentía más cerca de la verdad. Y de la venganza por los niños que había perdido. El viento nocturno soplaba con fuerza, moviendo los papeles viejos en el suelo y haciendo crujir los techos de la mina. La ciudad dormía. Pero esa noche, en esas calles oscuras, alguien iba a despertar al infierno. Después de eso, pasaron unos minutos. Don Ramón, manteniéndose a la distancia, seguía al profesor Girafales sin ser visto. Hasta que, de pronto, lo vio. El profesor había entrado en un callejón oscuro y desolado, lejos de las luces de las calles principales. Era el momento. Sin perder tiempo, don Ramón se acercó sigilosamente, apretando la culata de su escopeta, sintiendo como la rabia y el dolor hervían dentro de él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, don Ramón se abalanzó sobre el profesor Girafales. El primer golpe fue brutal, directo al rostro. El profesor ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Apenas giró la cabeza, otro golpe en el estómago lo dejó sin aire, y luego otro en la mandíbula, haciéndolo tambalearse. Don Ramón no se detuvo. Cada golpe era una descarga de la furia contenida, del dolor por los niños perdidos, por la traición, por la inocencia destruida. Cuando el profesor Girafales cayó de rodillas, bañado en sangre, apenas consciente, don Ramón le apuntó directamente al rostro con su escopeta. «Ya sé la verdad, desgraciado», escutió don Ramón, con una voz llena de odio. «Sé que tú eres el culpable de la desaparición de los niños. Más te vale que digas por qué lo hiciste. O aquí mismo, acabaré con tu vida». El profesor, jadeando, apenas podía sostenerse. Intentó enfocar la vista, ver quién lo había atacado. Pero la oscuridad y su propia conciencia, casi perdida por los golpes, se lo impedían. Pasaron unos segundos eternos. Hasta que el profesor, derrotado, se preparó para hablar. Con voz temblorosa, confesó. Sí fui yo», dijo mientras escupía sangre. «Pero no lo hice porque quise». «¿Cómo que no, infeliz?», gritó don Ramón, acercándole más el cañón de la escopeta a la cabeza. El profesor continuó, llorando. Yo pedí dinero prestado. A la gente equivocada. No pude pagarlo. Y ellos me dieron una alternativa». Don Ramón lo miraba, lleno de rabia contenida. «¿Alternativa? ¿Secuestrar niños inocentes?», rugió. El profesor, temblando, asintió. «Me dijeron que si no entregaba niños, me matarían. Y matarían también a las personas que amaban». Un silencio frío cayó entre los dos. Pero don Ramón no sintió compasión. Apretó el arma aún más fuerte. «Y para eso también amenazaste a Malicha, ¿verdad?», espetó con asco. «Una niña inocente. Eso también forma parte de tus excusas, maldito cobarde». El profesor Girafales, echó un ovillo en el suelo, entre lágrimas susurró. No tenía opción. Pero don Ramón sabía la verdad. Una opción siempre había. Y el profesor, el hombre que alguna vez había admirado, había elegido el camino más vil. Eligió la traición. Eligió la sangre. Eligió su propia cobardía. Y don Ramón, en ese momento, supo lo que debía hacer. No podía dejar que volviera a la vecindad. No podía dejar que siguiera viviendo. Ya no era el mismo hombre que conocieron. Era un monstruo. Sin decir una palabra más, don Ramón retiró el seguro de la escopeta, apuntó firme. Y con una mirada fría, sin rastro de duda, apretó el gatillo. El disparo resonó en todo el callejón. Los gatos salieron corriendo. La sangre manchó la tierra sucia. El profesor Girafales cayó de lado, inmóvil. La oscuridad se lo tragó para siempre. Don Ramón bajó lentamente su escopeta, respirando agitado, mientras sentía el peso del acto que acababa de cometer. Pero no sentía culpa. Solo justicia. Justicia por Godínez. Justicia por Ñoño. Justicia por la Popis. Justicia por Malicha. Y por todos los niños que nunca debieron haber sufrido. Don Ramón miró una última vez el cuerpo inerte, escupió al suelo con desprecio, y luego, perdiéndose entre las sombras, volvió a la vecindad como si nunca hubiera salido. Esa noche, el verdadero monstruo de la escuela encontró su final. Después de eso, pasaron los días.
La noticia de la muerte del profesor Girafales rápidamente salió a la luz. Toda la ciudad hablaba de ello. Un hombre respetado, encontrado sin vida en un oscuro callejón. Pero lo peor aún estaba por descubrirse. Mientras los policías investigaban el asesinato, comenzaron a revisar minuciosamente la casa del profesor. Y entonces, los horrores salieron a flote. Entre los papeles y pertenencias del profesor, encontraron documentos ocultos, diarios personales que describían los secuestros que había cometido. Y también encontraron las cartas de amenaza, firmadas con símbolos extraños, enviadas por aquella gente equivocada de la que hablaba. Cartas que no solo lo amenazaban a él, sino también a sus seres queridos, si no cumplía con sus demandas. La investigación continuó. Hasta que un día, encontraron los cuerpos. Los cadáveres de los niños que habían desaparecido. Pequeños, frágiles, sin órganos, arrojados como si fueran simples desechos humanos. Un silencio de muerte cayó sobre toda la ciudad. Cuando las noticias llegaron a la vecindad, la reacción fue devastadora. Doña Florinda no sabía cómo sentirse. El hombre al que había amado con tanta pasión. El hombre al que había defendido tantas veces. Era el mismo monstruo que había causado tanto dolor. La culpa, el asco y la tristeza se mezclaron dentro de ella, en una mezcla amarga imposible de explicar. Por otro lado, doña Clotilde, Kiko, el Chavo, la Chilindrina y el señor Barriga. Ellos solo sintieron odio. Odio hacia el hombre que había cambiado sus vidas. Odio hacia el traidor que se ocultó tras una sonrisa falsa y palabras amables. Mientras tanto, en la pequeña casa de don Ramón, Malicha abrazaba a su padrino con fuerza, como si temiera que al soltarlo, el dolor regresara. Se aferraba a él, sabiendo que, de alguna manera, don Ramón la había liberado de una maldición invisible que había pesado sobre su vida. Y don Ramón, aunque marcado por lo sucedido, sonreía levemente. No porque estuviera feliz de haber matado, sino porque sabía que había hecho lo correcto. Él recordaba aquella vieja frase. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero esta vez había sido diferente. Esta vez no fue venganza. Fue justicia. Pura y necesaria. Después de eso, pasaron los días. La vecindad nunca volvió a ser la misma. No había finales felices. No había cuentos de hadas. Solo una resignación amarga, teñida de tristeza. Y de vez en cuando, algún destello de felicidad que lograba colarse entre tanto dolor. La vida siguió su curso. Los niños jugaban, aunque con miradas tristes. Los adultos reían, aunque con lágrimas contenidas. Y en algún rincón de la vecindad, entre las sombras de un atardecer silencioso, don Ramón miraba al cielo. Sabía que la oscuridad siempre estaría al acecho. Pero también sabía que, mientras quedara alguien dispuesto a luchar, la esperanza nunca se extinguiría. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.